Hola, yo soy Karen Alondra y el video de hoy va a tratar acerca de mi historia lectora. Comencemos por el inicio, ¿verdad? Yo tengo muy bien el recuerdo de cuáles fueron mis primeros libros y fue una especie de colección de cuentos infantiles que una tía mía me regaló y eran este tipo de libritos chiquitos. Si encuentro alguna foto se las voy a poner por aquí porque no los tengo en este momento, pero eran este tipo de libros chiquitos, de tal vez 10 páginas a lo mucho, que están hechos de cartón, ¿no? Entonces son como una especie de libro como medio que interactivo y creo que eran alrededor de 5 títulos y todos ellos estaban protagonizados por animales. Me acuerdo que había un cuento bastante lindo sobre un conejito que cuidaba una zanahoria gigante y entonces eran este tipo de historias como bastante tiernas, lindas. Y yo estaba de verdad muy obsesionada con estos 5 cuentos y yo creo que diario me leía los mismos, ¿no? Era como lunes, martes, miércoles, bla, bla, y volví a la semana y volví a leer los mismos. Todo esto fue más o menos, yo creo que cuando estaba en el kinder, pero en esos ayeres, pues yo soy parte de los que no aprendimos a leer en el kinder. Creo que hay personas que ya, o sea, ya es un hecho que la gente aprende a leer en el kinder, pero bueno, mínimo yo no tuve esa experiencia, esa experiencia de leer, o sea, no, nunca pasé más allá de las vocales y bueno, me ha ido bien en la vida, así que creo que no fue tan serio. Mis papás me leían esos cuentos, o sea, me los enseñaban y algo que yo hacía mucho por esos ayeres de la infancia es que yo quería que todas las noches me contaran una historia. Sí, fui esa niña de cuéntame un cuento, así diario, diario. Yo creo que habrán estado hartos ya de mí porque yo quería una historia nueva todos los días y entonces, o sea, mis 5 cuentitos ya no daban para todo, para la demanda, ¿no? Que yo exigía. Y bueno, creo que desde ahí era un hecho que me gustaba escuchar historias, que me contaran historias, que como ese tipo de imaginación a mí siempre creo que estuvo algo presente en mi infancia. Y luego también conseguí otro tipo de libritos que ya fue cuando yo ya aprendí a leer, que eso ya fue en primero de primaria, tampoco me tardé tanto en aprender. Y me acuerdo que tenía un librito que era sobre un mago que sacaba un conejito de su sombrero, pero este conejito se perdía. Estaba también muy lindo ese libro, yo también me lo leí yo creo que 100 veces y 100 veces lo volví a leer y otra vez y otra vez. Y también tenía un libro que ese ya recuerdo un poquito más porque ya yo creo que habré ido entre tercero de primaria tal vez, que es Diario Corazón de Niño de Edmundo Amicis, que creo que es un clásico incluso, podría decirse, de la literatura italiana, y es este niño que pues está en esa parte del mundo y que va contando en su diario literal su día a día, sus amigos, su familia, los problemas de los adultos que no entiende. Es una historia bastante bella, yo la recuerdo con mucho cariño como por todo lo que significó para mí en esos ayeres, porque justo era otro niño contándome de su día a día y había cosas que claramente resonaban conmigo, otras que no tanto por pues el tiempo en el que ese niño había vivido y que claramente yo ni de cerca lo podría imaginar, pero desde ahí creo que esos fueron como los primeros libros que yo dije son míos, ¿no? A la par de que yo tenía estos primeros libritos en mi poder, pues la verdad es que no había muchas opciones más en mi casa. Sin embargo, encontraría muchos otros libros que no eran específicamente opciones como infantiles, pero bueno, era lo que había en casa de mi prima, en casa de mis primos. Ahí yo me pasaba gran parte del día, o sea, después de la escuela me iba a su casa, me pasaba un rato, comía y ya después más en la tardecita me iba. Pero en este tiempo como que tenía libre entre que pues no tenía mucha tarea y entre que a veces no había con quién jugar, había libros y eso yo creo que llenaría gran parte de mi infancia por esa misma razón. Entonces yo empecé a leer todos los libros que yo me encontraba, no era como pedir prestado. De repente estaba Cumbres Borrascosas y yo andaba ahí a los 9 años leyendo Cumbres Borrascosas. Sí, no me pregunten cómo, pero yo lo leía. No sé si realmente entendía mucho de lo que pasaba. La verdad es que tengo recuerdos como que no sabía muy bien qué estaba pasando, pero sabía que quería saber qué más pasaba. Y también, bueno, leí varios libros como clásicos, sobre todo era lo que más había en esa pequeña biblioteca.
Bueno, eso también siento que fue muy importante porque bien dirían que todo a veces surge desde un poco imitar a tus mayores, porque bueno, cuando uno es pequeño obviamente tú quieres ser como los demás, ¿no? Y más si esas personas para ti representan algo de autoridad, como una figura de autoridad en la que tú confías y en la que tú quieres parecerte, ¿no? Entonces hablas, quieres ir a todos lados y en este caso yo quería leer lo mismo que ellos leían. En la primaria también pasó algo muy importante que yo de verdad creo que eso fue muy importante para mi vida lectora, mínimo en la infancia. Y es que no sé si es algo que se hacía en todas las primarias de México, pero en la mía existían los libros del rincón, que era básicamente en una esquina del salón había de forma muy provisional dos estantes, así, con libritos. Esos eran los libros del rincón. Y pues la dinámica era que tú pedías prestado alguno de esos títulos a tu maestra, ¿no? Y te los podías llevar a tu casa. Entonces, para mí eso también representó como, wow, ahora de tener estas opciones que tengo 3 libros en mi casa y los libros de mis tías, pues ahora tengo 40 libros, ¿no? De repente era como, ¡oh! La biblioteca creció y no me di cuenta. Y a mí eso, yo amaba esos libros, de verdad, yo me la pasaba en esos libros del rincón, no sé si diario, pero sí con cierta frecuencia iba y pedía prestado otros libros y traía los que ya había acabado de leer. Y bueno, había ahí muchos títulos, sobre todo como de editoriales como Alfaguara Infantil o Barco de Vapor o algunos del Fondo de Cultura. Había pues la verdad variedad diría por ahí, perdonen la redundancia. Fue muy especial y lo recuerdo con mucho cariño porque yo en esa primaria hice mi primera amiga así del mundo y creo que uno siempre recuerda a quién fue su primer mejor amigo de la vida. Y en ese caso yo tenía esa amiga que, dato curioso, ella también se llamaba Karen, no sé por qué, pero era como mi tocaya. Y ella también le gustaban esos libritos, entonces pedíamos prestado y era como, ay, ¿tú qué libro pediste? Ay, yo yo el otro. Y luego compartíamos como lo que habíamos leído, ¿no? Entonces siento que ahí, aún que no me daba cuenta de forma muy explícita, ahora que lo pienso de cierta forma, compartir las lecturas con otras personas todavía hacían mejor la experiencia, ¿no? No era yo nomás, era mi familia, era esta amiga, ¿no? Entonces poco a poco pues yo también encontraba como personas que pudieran compartir conmigo este gusto por los libros. En quinto de primaria me cambiaron de escuela y en esta nueva escuela no había libros del rincón, pero sí había lecturas como obligatorias. Es decir, ahora, o sea, antes claro que teníamos el libro de lecturas de español, el clasiquísimo, que también, por cierto, yo quería mucho, pero aquí ya era como, vamos a leer tal libro en el mes y todos leíamos una hora y tenías como ciertas páginas que leer de tarea, entonces el asunto era como un poquito más serio y más formal. Y aquí como que por primera vez, por así decirlo, se me obligaba a leer, pero les digo, entre comillas, porque la verdad sí era una actividad que a mí me gustaba, entonces para mí realmente no era como una obligación. En este punto pues obviamente conocí muchos más libros que yo ni tenía idea de que existían, algunos como muy clásicos infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate, otros también infantiles como Dentro de México tal vez, pero aquí quiero mencionarles un libro que yo recuerdo con mucho cariño, que es parte de una saga que se llama Judy Moody adivina el futuro. No sé si algunos de ustedes conozcan estos libros infantiles, pero bueno, es de este tipo de libros donde su protagonista tiene como muchas otras historias y entonces ya hay como 8 libros. Y entonces yo leí ese primer libro, ¿no? En quinto de primaria y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Porque esta idea de que había un personaje como de mi misma edad que estaba lleno de amigos, que tenía aventuras con sus amigos, que tenía sueños, aspiraciones, que se la pasaba divirtiéndose, simplemente como viviendo, a mí también se me hizo algo muy lindo, ¿no? Porque era como, wow, es que yo quiero ser ella. En ese tiempo, muchos de los libros que yo leía y que me gustaban era porque yo veía algo de esos niños que protagonizaban esas historias en mí, ¿no? Era una especie de espejo de querer como compaginar con las historias que tú leías. Y también siento que pues hizo como muy especial este punto de la vida. Sí podría decirse que fui una niña que leyó, no sé si bastante, no sé si poquito, pero mínimo sí ya los libros me gustaban de una forma bastante especial, aunque tal vez todavía no llegaba a comprender como todo lo que implicaba, ¿no?
simplemente pues era yo pasándomela bien, ¿no? Luego ocurrió pues un hecho canónico para todos, la adolescencia. Los libros tomaron ahora otro papel importante en mi vida. Y yo sí podría decirles que creo que gracias a este hobby me la pasé bastante bien en la adolescencia. O sea, creo realmente que el que yo leyera tanto y tan variado y que fuera como una actividad que me entretuviera en mis tardes, ¿no? Sí creo que fue algo muy positivo, mínimo para mí y mínimo como yo lo recuerdo fue algo muy positivo. Y también en ese entonces conocí otra amiga que también le gustaban mucho los libros y leíamos casi lo mismo. Entonces igual era bastante como lindo, ¿no? Poder compartirlo con alguien más. En ese tiempo, pues yo viví la adolescencia justo en el boom de las distopías, de todos los libros juveniles que surgieron, así como que se catapultaron y se volvieron muy muy famosos. O sea, yo viví todo el boom de los Juegos del Hambre, de Divergente, de muchas historias de ese estilo. Y también leía, creo que gran parte de mis lecturas en esos ayeres era como distopías, ¿no? Como otros mundos, otras cosas. Y otra parte de mi vida como en la escuela eran algunos clásicos, ¿no? Sobre todo como clásicos mexicanos. Del boom latinoamericano, también leí un montón de esos pues por la escuela y también ya como por mis propias pues aficiones que yo quería seguir conociendo más libros. Por ejemplo, en esos ayeres es que conocí Aura de Carlos Fuentes, o es que leí por primera vez a Vargas Llosa. O sea, hubo varias cositas ahí, ¿no? Nueva para mi vida, porque obviamente ya conforme yo crecía pues quería otro tipo de historias y cuando descubría cosas nuevas pues era creo que un asombro. Creo que eso es lo que puede sintetizar el por qué me gusta tanto leer, que es el asombro que puedes llevarte con historias que tú ni sabías que existían y también la manera en que otras personas pueden escribir y llevar esas historias a otro plano, ¿no? Eso a mí, pues la verdad es que me parece muy mágico. Mínimo así es como yo lo veo, es como yo vivo este gusto que es la lectura. También algo que creo que es muy importante o que fue muy importante en esos años es que yo descubrí YouTube y en específico yo descubrí los canales de libros, o sea, BookTube, ¿no? De verdad, yo me pasaba horas viendo reseñas de libros y juegos de libros y todo de libros. O sea, claro que me vi los canales como más vistos de esos ayeres en habla, pues en español. La verdad yo casi no veía videos en inglés como en general, pero todos los videos de libros me los vi 1000 veces y eran una obsesión. También creo que eso fue parte de mi obsesión porque ahora había reseñas de otras personas que yo decía, wow, quiero leer ese libro del que están hablando, ¿no? Entonces un poco de eso se volvió. Y honestamente es que, bueno, en mi ciudad, Tlaxcala, no hay librerías, o sea, no hay como estos grandes centros culturales y no hay como feria del libro. Eso para mí era como un concepto abstracto. Entonces de repente cuando me enteré, por ejemplo, de que existía la Feria del Libro de Guadalajara, me quedé, ¿cómo? O sea, hay una feria de libros, como que era un concepto ahí que yo no entendía muy bien y que me fascinaba, ¿no? Entonces siento que el internet, desde este punto que les digo, desde descubrir videos de YouTube de más personas entre mi edad y un poco más grandes que hablaban de nuevos libros, de estas historias que yo estaba leyendo, que daban sus puntos de vista, también nutrió mucho a la manera en la que yo consumía los libros. Y que siempre creo que fue para bien, o sea, no creo que hubiera tenido un efecto malo. Mínimo en mi caso era más como, uy, quiero leer más y ya tengo más lista. Era como una emoción, ¿saben? Como una emoción, no como una carrera, sino como que estaba disfrutando realmente lo que leía y lo que estaba descubriendo, creo. Pero no todo puede ser felicidad, ¿verdad? Y llegó mi bloqueo lector, yo creo que el más grande que he tenido, porque sí es cierto que sí ha habido meses, ¿no? Aún en esta época que me considero una persona que ya tiene este hobby bastante como afianzado, de que leo casi diario, pero el gran bloqueo lector que tuve fue en pandemia. Bueno, fue un poco antes de la pandemia, pero se expuso todo el 2020, así como todo el 2020 yo creo que habré leído como 2 libros o 3, o sea, de verdad ya estoy exagerando si les digo que leí 5 porque fue muy poco. Pero en ese año, bueno, pasaron muchas cosas personales en la vida y en el mundo, obviamente. Y la verdad es que lo que yo menos ganas tenía era de leer, o sea, como que
no sé, era una especie de sensación de que de verdad no podía leer y era algo que me desesperaba, o sea, me desesperaba conmigo misma. En el 2021 el bloqueo fue superándose y creo que en este punto, 2021-2022, si no me equivoco, conocí nuevos creadores de contenido. Y bueno, yo sé que no todo lo que se ve en internet es la verdad absoluta, pero a mí mismo en mi caso como reconectar con canales de YouTube y conocer como nuevas cosas en el mundo de los libros sí fue algo muy importante porque claro, yo ya no era la misma persona que leía a los 15 años, ¿no? De repente pues ya estaba en la universidad, ya estaba como en otro punto de la vida y entonces también mis intereses en los libros cambiaron. Los libros son yo creo que uno de mis mayores pasatiempos y de las cosas que más disfruto en este mundo. No sé si les suene exagerado, pero mínimo así yo lo siento. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si algo de lo que platiqué aquí resuena con ustedes, por favor déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer las historias lectoras de todos. De verdad es algo que siento que es como muy interesante de ver, de ver cómo todos de una u otra manera compartimos este gusto. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.